Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este video educativo en donde analizaremos el contrainterrogatorio y su aplicación práctica. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y me da mucho gusto saludarlos. Actualmente estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEXPR. Estamos en el cuarto cuatrimestre en la asignatura denominada Taller de Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio, impartida por el doctor Rodrigo Castellanos Gómez, y hoy es 24 de agosto de 2025 y sean todos y todas bienvenidas. Para iniciar, debemos de decir cuál es el objetivo de este video educativo y consiste en explicar qué es el contrainterrogatorio, pero sobre todo ponerlo en práctica con un ejemplo real que es la carpeta de investigación proporcionada por el docente número 008-102-12-02-2018. Y bueno, primero debemos de decir que el contrainterrogatorio está fundamentado en los artículos 371 a 379 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos establece que una vez que ese testigo o ese perito sea interrogado, podrá ser contrainterrogado por la parte contraria. Así pues, podemos decir entonces que nuestro contrainterrogatorio es el interrogatorio de un testigo por una parte que no es la que hizo el interrogatorio directo. Es decir, vamos a interrogar ya sea al testigo o al perito de la contraparte. Ahí debemos de recordar que, bueno, ya no estamos en un territorio agradable o amigable, sino que estamos generalmente en un territorio inhóspito, hostil, en donde a esa persona que estamos interrogando generalmente viene a apoyar la teoría del caso de la contraparte y por lo tanto debemos de tener cuidado en controlar al mismo. Materialmente podemos decir que el contrainterrogatorio es una faceta de la práctica de la prueba testimonial o pericial en la cual la parte o sujeto procesal afectada por el testimonio, es decir, por lo que arrojó esa persona que se interrogó en ese interrogatorio directo, tiene la oportunidad de controvertirlo directamente, examinándolo desde el punto de vista de sus intereses. Es así un instrumento de prueba testifical adversa. Se formula a los testigos que cuestionan la teoría del caso del contrainterrogador. Por eso yo les comentaba, generalmente ya estamos en un terreno hostil y debemos de tener cuidado con ello. ¿Qué pasa? En este contraexamen, nosotros tenemos que poner en prueba la información que obtuvimos en el examen directo. Aquí lo que tenemos que buscar es tratar de desacreditar a ese testigo, a ese perito, toda vez que generalmente en el interrogatorio directo ya fue acreditado en cuanto a su idoneidad, su credibilidad o lo que sabe de los hechos. A nosotros nos toca debilitar a ese testigo, a ese perito por medio del contrainterrogatorio y entonces nos dicen que es la oportunidad que tenemos para confrontar esa prueba, para contradecirla. Nuestro objetivo va a ser desvirtuar la teoría del caso de la parte contraria y buscar elementos que apoyen nuestra teoría del caso, que sin duda alguna nos beneficiarán si son dichos por el perito o testigo contrario. Así decimos que el contrainterrogatorio es el ejercicio procesal exclusivo de la parte oponente con base a una lluvia de preguntas sugestivas y cerradas que procuran desdibujar la prueba adversa. Aquí va a ser algo importante. Si nosotros recordamos lo que hablábamos en el anterior video educativo, en el interrogatorio lo ideal son preguntas abiertas, porque ahí lo que buscamos es que nuestro testigo, nuestro perito, se exprese, se explaye, le explique al juez de manera directa nuestra teoría del caso. Ahí la estrella es justo a quien estamos interrogando. En el contrainterrogatorio cambia el escenario. Aquí la estrella debe ser el abogado debe de llevar el control y por eso lo recomendable son las preguntas sugestivas y las preguntas cerradas. Nos establece aquí lo que el juicio requiere del contrainterrogatorio entonces es que éste sea capaz de extraer de estos testigos o de estos peritos toda aquella información, versiones, detalles y matices en los que no haya aportado o que no hayan aportado en el juicio, deliberadamente o por mero sesgo de desidia, y que podrían perjudicar al caso de la parte por quien han venido a declarar.
Esta razón es por lo que estas preguntas sugestivas y cerradas son un instrumento por excelencia. ¿Qué buscamos en nuestro contrainterrogatorio? Desacreditar a ese testigo y obtener información que nos convenga o que convenga a nuestra teoría del caso. Como les decía, ya no estamos ante un testigo que se pueda dejar llevar por nuestras preguntas sugestivas o ilustrativas, sino que estamos ante un testigo o un perito que generalmente viene a sostener la teoría del caso contrario. Por eso aquí las preguntas sugestivas, en lugar de estar prohibidas por el Código Nacional, están permitidas con el objeto de que logremos obtener alguna confesión y en este caso, pues ese testigo, ese perito no se va a dejar llevar por la información que le estemos diciendo con nuestra pregunta sugestiva. Y la cerrada, bueno, nos va a permitir obtener el control de ese perito o de ese testigo, ya que van a hacer preguntas que no le permitan explayarse, sino solamente dar una respuesta concreta a lo que se le está preguntando. Aquí, entonces, las preguntas sugestivas, lejos de ser objetables, son una gran herramienta para debilitar la teoría del caso contrario y fortalecer la de nosotros. Así podemos decir que es recomendable, pues, utilizar este tipo de preguntas para dirigir la respuesta de ese testigo, de ese perito, a lo que nosotros queremos y que, desde luego, sabemos conviene a nuestra teoría del caso. Aquí nos dice recomendable utilizar la técnica de tocar y correr, formulando preguntas sugestivas cortas y directas. El contrainterrogatorio no debe ser amplio, debe ser breve, porque si nosotros hacemos un interrogatorio amplio, tal vez en lugar de beneficiar nuestros intereses, estemos perfeccionando el interrogatorio de la contraparte. Bueno, por otro lado, podemos decir que los objetivos del contrainterrogatorio son desacreditar a ese testigo porque no es una persona creíble o bien idónea, esto en cuanto a la capacidad mínima del mismo, o bien que no sabe los hechos, no los pudo observar bien, o está mintiendo en cuanto a la capacidad máxima. También decíamos obtener información que ese testigo, ese perito no dijo por mera desidia o porque sabe que no conviene a la teoría del caso que viene pues representando, por así decirlo. Destacar también partes negativas o débiles del caso contrario, dichas de propia voz de quien es la persona a la que estamos interrogando, y también, bueno, ir preparando nuestro alegato de clausura. Aquí tendremos que analizar qué tipo de interrogatorio haremos, si defensivo, buscando desacreditar al perito por su parcialidad, porque no es creíble o no es idóneo, u ofensivo, porque tratamos de desacreditar a ese testigo, a ese perito, ya que no está diciendo la verdad de los hechos, no hizo bien su dictamen o su pericia, y entonces no conoce bien lo que es la esencia, el elemento fáctico, el elemento de hechos que nos viene a decir en el testimonio. ¿Cómo puede o debe ser este contrainterrogatorio? Debemos de tener el control del testigo, del perito, y por ello vamos a tener que hacer preguntas sugestivas o cerradas. Debe ser breve, se los comentaba, para efecto de que no perdamos el control y solo ir sobre los objetivos sin repetir un interrogatorio, que no es el caso en esta segunda intervención, primera de quien interrogó a su testigo y la segunda de nosotros que lo vamos a contrainterrogar. Debe ser rápido para tratar de obtener información sin que el testigo pueda inventar o pueda crear en ese momento una versión diferente que convenga a los intereses que viene estableciendo. Por eso, bueno, debemos de diseñar bien nuestras preguntas, ser rápidos, tenemos que escuchar a ese perito testigo que nos está contestando para ver si ya no, nos contestó lo que le preguntamos y si no llamar la atención del juez. No es recomendable pelear con ese perito, ese testigo, siempre debemos de ser los buenos de de la película. ¿Cómo podemos organizar este contraexamen?
Recordemos que mientras nuestro interrogatorio, como lo decíamos en el video anterior, puede ser temático, conforme a la regla de la primacía o regla del sándwich o cronológico, acá se recomienda que podamos nosotros aplicar la ley de la preeminencia o la teoría del sándwich, es decir, hacer preguntas que impacten al juez y que tengan un objetivo en nuestro contrainterrogatorio, después secundarias que pueden ir igual con ese tema y cerrar con un broche de oro. Aquí nos dice el concepto de primacía, nos enseña que los primeros estímulos respecto a un hecho o un evento determinado tienen aún más efecto, un efecto más permanente en nuestra memoria. Y entonces, si nosotros hacemos un contrainterrogatorio en donde logremos afectar la credibilidad, la idoneidad, o que ese testigo no sabe de los hechos, con una pregunta que iniciemos o una serie de preguntas en un tema relevante y que nos ayude a acreditar ese objetivo, entonces podemos dejar una buena impresión en el juez. Y bueno, por eso es importante que ese contrainterrogatorio tenga un objetivo, sepamos ya que vamos. Nosotros no podemos iniciar a contrainterrogar si no conocemos ya nuestro objetivo del contraexamen y poder nosotros tener ese control del testigo, ¿no? Por eso se recomienda esta ley de la preeminencia para que el juez tenga en su mente hechos importantes. Les comentaba, aquí lo ideal son preguntas cerradas que focalizan nuestro contrainterrogatorio, en este caso, en un punto específico que permiten tener el control del testigo y que no lo dejan, pues, dar mayor explicación que lo que le estamos preguntando. Es decir, no le permiten desarrollar libremente la historia. Se diferencian de las sugestivas o ilustrativas, ya que en esas preguntas nosotros damos la respuesta en ese sentido. En esta no, en esta le preguntamos algo que él debe de responder, pero que no le permite explayarse de manera pues amplia. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿de qué color era el vehículo que examinó? ¿Cuántos documentos analizó? No nos pueden dar otra respuesta más que el color del vehículo o cuántos documentos analizó. De igual forma, la sugestiva, que también llamamos ilustrativa o indicativa, acá sí se contiene en su estructura la propia respuesta. Pueden ser afirmaciones con una frase agregada al principio o al final para convertirlas en pregunta y no solo buscan una respuesta, sino que la incluyen, buscan un reconocimiento de lo que se está preguntando, enfatizando a lo mejor una palabra o introduciendo varias opciones para que se opte por alguna de ellas. Es muy importante ahí que entonces preguntemos situaciones que pues convengan a nuestra teoría del caso, que no nos permitan perder ese control. Y las podemos nosotros combinar con preguntas introductorias o de transición si el contrainterrogatorio no los permite y es adecuado. Recordemos, las introductorias nos permiten introducir a ese testigo a cierto tema y las de transición cambiar de un tema a otro sin que nos perdamos. La dinámica de todo nuestro interrogatorio en general la podemos definir en que primero la parte que ofreció a ese testigo, este perito, va a interrogar buscando acreditar a ese perito en cuanto a su capacidad mínima, es decir, idoneidad y credibilidad, y máxima, los hechos. En el contrainterrogatorio lo que buscamos es desacreditar, debilitar a ese testigo que ya fue acreditado en un primer momento por quien lo ofertó. Después vamos a tener la oportunidad de reinterrogar, en donde quien ofertó a ese testigo va a tratar de darle créditos, de reacreditar el mismo, y luego recontrainterrogar, cuyo objetivo va a ser la desacreditación o redesacreditar esa reacreditación que le dieron. Ahora bien, recordemos nuestro caso práctico en el cual pues hubo un intento, se dijo que había un intento de homicidio sobre una mujer, mejor dicho, feminicidio, en donde su expareja la había tratado de privar de la vida
por medio de un arma blanca, un cuchillo, y supuestamente, derivado de la intervención de los policías, no logró su cometido. En el video educativo anterior, que lo pueden checar en mi canal de YouTube, se llama el interrogatorio directo en el juicio oral, pues podemos observar las preguntas que planteé en el interrogatorio. Hoy vamos a tratar de hacer preguntas en el contrainterrogatorio que le podríamos hacer a ese testigo presencial de los hechos con iniciales S, Y y H. Los objetivos de nuestro contrainterrogatorio, es decir, lo debemos de tener bien claro, no puedo yo contrainterrogar si no tengo un objetivo, sería que el juez vea al testigo como parcial, es decir, que tiene un interés personal que puede beneficiar a la teoría del caso contrario y entonces que no es digno de crédito. También desacreditarlo en cuanto a que no pudo observar bien los hechos, su percepción es limitada. Ajá. Y por último, que los policías son, en su caso, la fuente objetiva, que pudieron ver el arma y en este caso él no la vio y no puede atestiguar sobre la misma. Vamos a tratar entonces los siguientes temas en nuestro interrogatorio. Primero empezaremos con temas que ataquen la credibilidad y parcialidad del testigo. Eso en cuanto a su capacidad mínima. Después, pues su percepción limitada en cuanto a los hechos. Desacreditar la capacidad máxima, que también tiene que ver con el momento de la detención y el arma utilizada. Y bueno, iniciaremos nuestro contrainterrogatorio atacando credibilidad y parcialidad. Y yo le preguntaría, ¿me podría decir usted, ya nos refirió que es hermano de la señora MF, ¿es correcto? Sí. Entonces tiene un interés personal en que a su hermana, perdón, le crean. Nos dice, sí, claro. Pregunta sugestiva. ¿Usted vive en la misma vecindad que ella? Sí. No vive con el señor MBM, ¿cierto? Correcto. Por lo tanto, no sabe cómo era la relación diaria entre ellos de su vida privada. No. Usted no es psicólogo ni especialista en violencia familiar. No. Nunca recibió capacitación formal para valorar lo que es violencia de género. No. Ahí le estamos haciendo preguntas sugestivas, preguntas cerradas, no perdemos el control y estamos tratando de atacar su credibilidad. Segundo tema, posición de observador, que tiene una percepción limitada. Usted ha dicho que estaba fuera del cuarto cuando comenzaron los hechos, ¿no es así? Sí. ¿Estaba con la puerta cerrada y asegurada? Sí. Por lo tanto, no podía ver directamente lo que estaba pasando dentro, ¿no es así? Correcto. Lo que sabía en ese momento era por los gritos y ruidos que escuchaba. ¿Sí o no? Sí. Usted intentó abrir, pero no pudo entrar. Sí. No vio si su hermana también empujaba o se defendía. No. No vio si su hermana también, bueno, aquí repetí la pregunta, empujaba o se defendía. Dice que no. Tampoco puede asegurar la posición exacta del cuchillo dentro del cuarto porque no estaba dentro. Dice no. Ahí estaríamos atacando esta versión en donde él decía que vio que le estaba poniendo el cuchillo en el cuello para tratar de desvirtuar el intento de feminicidio. Entonces aquí estamos atacando justo esa percepción limitada que pudo tener de los hechos. Por último, el momento de la detención, cuando la policía lo detiene, presión de los hechos, dice, cuando llegaron los policías, ellos fueron quienes controlaron la situación, dice sí. ¿Usted no participó en la detención? Dice, no. Los policías fueron los que desarmaron al señor MB. Sí, fue la policía quien redactó el informe. No, usted, sí. Usted no firmó la cadena de custodia del cuchillo, ¿no? Entonces, lo que usted sabe sobre el arma asegurada es lo que vio en ese instante, no por documentos oficiales, ¿no es así? Y nos responde que sí. Aquí, entonces, podemos concluir que el contrainterrogatorio lo que busca es desacreditar al testigo perito contrario, debilitar la credibilidad que tiene o su pues percepción de los hechos, si lo sabe, no lo sabe, si está mintiendo, etcétera. Y es importante que conozcamos técnicas de litigación para poder tener una participación efectiva
en cualquier juicio oral. Y bueno, por último, les comento las fuentes que utilizamos para preparar este video. En principio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, también el libro Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba de Baiteman y Duche, el libro Examen Directo de Testigos de Rúa y la colección de temas selectos del sistema acusatorio de Valadez. Les agradezco muchísimo que hayan visto este video, la atención prestada y espero verlos pronto. Muchísimas gracias.